Gracias por acompañarnos en este su programa Acceso Directo, un programa para divulgar el trabajo de nuestros científicos e investigadores. Y el día de hoy tenemos un invitado de lujo, al doctor Roger Iván Méndez Novelo. Es licenciado en Ingeniería Civil, especialidad en docencia y estadística. Tiene maestría en Ingeniería Ambiental y doctor en Bioquímica. Y ahorita nos va a hablar sobre el acuífero yucateco. Doctor, por favor. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Es un gusto cualquier oportunidad de hacer divulgación de la ciencia. A ver, del acuífero yucateco. Bueno, no sé hasta cuánto remontarme, ¿no? Si desde la formación del planeta o actualmente cómo se encuentra, ¿no? Tiene sentido porque la cantidad de agua que hay en el universo, pues prácticamente no ha variado de su formación, a excepción de los poquitos que hayan caído con algunos meteoritos, ¿no? Tenemos la fortuna de que nuestra atmósfera retiene la humedad y entonces solamente hay lo que se llama el círculo hidrológico, en donde el agua se evapora por la radiación solar, forman nubes, las nubes precipitan el agua, buena parte cae sobre el océano, otra parte cae sobre tierra firme, y esa parte que cae sobre tierra firme, pues una parte escurre superficialmente, donde el suelo es impermeable o casi impermeable, una parte queda retenida en el propio suelo, y una parte se infiltra para formar los acuíferos. Bueno, eso, digamos, de manera general es lo que ocurre en el ciclo hidrológico, ¿no? En el caso de Yucatán, pues tenemos pues un acuífero, tenemos el agua bajo de la tierra, o sea, no tenemos ríos, no tenemos lagos, el suelo es muy permeable, entonces un gran volumen de agua del volumen de agua total que llega a la superficie, una gran parte infiltra, ¿no? En toda la península. Y llueve más, digamos, en el centro de la península y un poco menos cerca de las costas, digamos, de 80 centímetros al año que llueve, digamos, en la zona costera, en una franjita pequeñita de la zona costera, a 1.2, 1.3 metros que llueve, digamos, en el cono sur. Pero bueno, llueve obviamente en todo el estado, y de esa parte, de ese volumen total de agua que cae al suelo, buena parte se infiltra. Y entonces, este agua del acuífero, que hay que decirlo es uno de los más grandes en América, al llover y al llover más en el centro que en la periferia, pues el flujo de agua hace que sea radial hacia la costa. Entonces tenemos un gran volumen de agua flotando sobre agua salada. Abajo esa agua salada es el agua oceánica, pero arriba está el agua dulce, y por diferencia de alturas, por gradiente hidráulico, técnicamente se llama, el agua va radialmente hacia la costa, ¿no? Y bueno, en el camino la interceptamos para abastecernos de ella. Entonces, bueno, es interesante y es importante conocer cómo es el acuífero, cuáles son sus características. Uno, pues para saber qué tanta agua tenemos, si de verdad nos la estamos acabando o no las vamos a acabar. Y dos, para empoderarnos de nuestro acuífero, que es una gran riqueza que tenemos los yucatecos, para evitar que se contamine, ¿no? Entonces, tenemos un buen acuífero con características hidráulicas muy buenas para que sea un gran volumen del acuífero, pero al mismo tiempo eso implica que es fácil de contaminar. Entonces, todo lo que está en la superficie, pues de alguna manera o de otra llega al acuífero, ¿no? Entonces tenemos que ponernos las pilas los yucatecos para estar al pendiente y al cuidado de no contaminar el acuífero. No sé si esto de manera general responde el comentario y la pregunta. Sí, doctor. ¿Dónde está el agua dulce? Hay el mito de que se puede acabar. Ok, te explicaba, ¿no? De que el agua llueve
sobre toda la superficie de la península, llueve más, digamos, en el centro de la península y menos en la costa, y va el flujo de agua dulce hacia la costa, ¿no? Si uno sobrevuela llegando a Yucatán, vemos ojos de agua o vemos zonas de agua más clara. Es el agua dulce del acuífero que está llegando al mar, ¿no? Doctor, entonces, ¿hay zonas más claras en el agua dulce que en otros lugares? No, yo estaba hablando del agua que aflora en el mar. O sea, el agua va radialmente hacia la costa y donde aflora el agua se forman ojos de agua. Y desde un avión, por ejemplo, se ve zonas de agua más claras, que es el agua de dulce que está aflorando en el mar. No, el agua toda es, en el acuífero toda es cristalina, ¿no? Es un agua prácticamente potable en el acuífero, ¿no? Pero, sí. Doctor Roger, ¿cuáles son las ventajas y desventajas, ahora sí, de transmisibilidad del acuífero? Ok. ¿Qué es la transmisibilidad del acuífero? Es la capacidad que tiene el acuífero de moverse dentro de sí mismo, ¿no? Le pongo un ejemplo, ¿no? Si usted hace un pozo, por ejemplo, en otro tipo de acuífero, quizás en el centro o en el norte de la República, y encuentra un acuífero, en estos lugares el agua llueve, y cuando encuentra una zona impermeable, queda ahí almacenada el agua. Es como una vasija subterránea que contiene el agua dulce. Bueno, si uno hace un pozo y logra identificar este acuífero, uno empieza a sacar el agua, por ejemplo, 1 o 2 litros por segundo de agua, y el pozo se va a abatir. Eso es, el nivel del agua va a bajar. Y esto ocurre porque el agua que se está bombeando, que está saliendo, no rápidamente es repuesta por el agua que está alrededor. Esa es la transmisibilidad. En Yucatán tenemos una gran transmisibilidad. Si usted hace un pozo en cualquier lugar de la península, prácticamente puede sacar 30, 40, 50, 60 litros por segundo, y el pozo no se va a abatir porque rápidamente llega a donde estamos sacando el agua, ¿no? Entonces, bueno, ese es el parámetro de transmisibilidad, ¿no? Bueno, tiene esa característica el acuífero, al ser una zona kártica, interconectada, son como tubitos o como rocas rota, ¿no? Donde pasa el agua muy fácilmente. Entonces, por eso es muy transmisible el agua en Yucatán. Doctor, nos vamos a un corte comercial y regresamos. Teleplay, la señal de entretenimiento, cultura, espectáculos, noticias y más. Emitiendo desde Mérida, Yucatán. Disponible en teleplay.tv, servicio de Roku y aplicación gratuita para Apple y Android. Ahora también presente en las ciudades de Tizimín y Valladolid a través de sistema de cable. En Quintana Roo, la señal de Teleplay está disponible en Cozumel a través de cable de Cozumel y en Playa del Carmen a través de cable Riviera Maya. Esto es Teleplay. Mantente informado de los sucesos más relevantes de la península de Yucatán, de lunes a viernes, 2:30 p.m. y repetición a las 6 p.m. a través de nuestra app y redes sociales, solo por Teleplay.
Gracias por acompañarnos en este su programa Acceso Directo, un programa para divulgar el trabajo de nuestros investigadores, nuestros científicos, que ellos sí saben lo que está pasando. Y tengo la oportunidad de platicar con el doctor Roger Iván Méndez Novelo de la Facultad de Ingeniería. ¿Cómo está esto del volumen de agua, la contaminación? ¿Y qué es lo que más contamina al acuífero en Yucatán, en la península de Yucatán, doctor Roger? Sí, bueno, primero vamos a contestar la primera parte. ¿Cuánta agua tenemos? ¿Cuál es el volumen de agua del acuífero? Bueno, eso se hace con base, o se ha hecho con base en estimaciones de la cantidad de agua que se infiltra en el acuífero, ¿no? Pero no todo el agua que se infiltra, o sea, no todo el agua que tiene el acuífero es capaz de aprovecharse. O sea, el agua que está, digamos, cerca desde el agua salada no se puede utilizar porque el agua salada subiría y el acuífero ya no funcionaría como tal, ¿no? Entonces, los cálculos que hay creo que están por el orden de 30,000 millones de metros cúbicos por año. Esa es la cantidad de agua que puede ser aprovechada del acuífero. 30,000 millones de metros cúbicos por año, ¿no? Ese agua es el que le explicaba que va radialmente hacia la costa y si no lo aprovechamos, bueno, se va al mar. Pero bueno, como sigue lloviendo, sigue habiendo más o menos el mismo volumen. Puede ser que haya años donde haya más volumen o donde haya menos volumen, pero en general, digamos, en un promedio, digamos, es la cantidad de agua dulce aprovechable. O sea, el acuífero tiene más agua dulce, pero la parte aprovechable es esta, ¿no? Entonces, para ponerlo en un contexto, si yo tomo una dotación específica, que este es un parámetro de la cantidad de agua que requiere una persona por día, de 250 litros por habitante y por día, por ejemplo, pues eso nos daría aproximadamente como 100 metros cúbicos por año. Y si yo divido el volumen total del agua disponible entre el número de habitantes, bueno, pues andaremos ahorita como en unos 6,000 metros cúbicos por habitante y por año. O sea, tenemos 6,000 metros cúbicos que podríamos dar por habitante y el habitante está consumiendo 100. Bueno, entonces, hay una gran diferencia entre el volumen de agua que tiene el acuífero y el volumen de agua que estamos consumiendo o que tenemos concesionado. Bueno, esto es otro parámetro. ¿Cuánto del agua del acuífero está concesionado para diferentes usos? Como un 16-17%, ¿no? El resto ni siquiera está... Y el estar concesionado no significa que se esté utilizando. Así es. Sino que tienen derecho de utilizarlo. Se utiliza realmente mucho menos, ¿no? Y, por ejemplo, si yo concesiono agua para riego, bueno, pues el agua se va a regar y buena parte de ese volumen de agua va a regar otra vez al acuífero. Entonces, realmente el problema que tenemos no es de volumen de agua, ¿no? Ni de disponibilidad de agua por aquello de la transmitibilidad. Si yo saco grandes volúmenes de agua en una zona cualquiera, pues mi pozo no se va a abatir. Y buena parte de ese agua nuevamente va a venir al acuífero, ¿no? Entonces, el problema es de la contaminación, de evitar la contaminación. Y como le decía, la contaminación llega por todos lados. Aquí los yucatecos, sobre todo las personas ya adultas como un servidor, pues tuvimos muchas veces oportunidades de ver los pozos en los pueblos, en las ciudades, etcétera, ¿no? Y una experiencia muy interesante es que apenas comienza una lluvia, se ve en el espejo de agua en el pozo cómo el acuífero se está recargando, pero de manera prácticamente inmediata. Entonces, toda la lluvia entra al acuífero, no toda, pero buena parte de la lluvia entra al acuífero y arrastra pues todo lo que está en la superficie. Entonces, por ejemplo, en la Facultad de Ingeniería, pues tenemos muchos años tomando muestras de agua del acuífero y ya se sabe que cuando comienza la época de lluvias, se incrementa la contaminación del acuífero. ¿Por qué? Y una vez que continúa la época de lluvia, por la propia dilución, disminuye la contaminación y ya queda más o menos como está en el resto del tiempo, ¿no?
Digamos que hay dos contaminaciones en el acuífero, ¿no? Una que es constante, permanente, que son, pues, las empresas, industrias, las aguas domésticas, que esas, pues, todo el año están contaminando el acuífero. Y otra, pues, es la de todo el material que está en la superficie del acuífero. Entonces, esa es la que se incrementa cuando inicia la época de lluvias. Pero ya a los 15 días, si está lloviendo mucho, ya vuelve a bajar al nivel normal basal, ¿no? De hecho, hasta disminuye un poco porque el volumen de agua hace que se diluya la contaminación, o sea, que sea menos concentrada la contaminación, ¿no? Aunque caiga la misma contaminación, como ya hay más agua y se mueve más rápido, baja, digamos, la concentración de los contaminantes. O sea, okay, eso en cuanto al volumen. Cuando vienen las primeras lluvias es cuando se eleva más la contaminación. Sí, porque arrasa todo lo que está en la superficie. Todo, cuando digo todo, es todo. En las carreteras, en los patios, en todo. Cuando vienen las primeras lluvias se va al acuífero. ¿Qué contaminante se nota. ha descubierto, doctor, en sus estudios? O sea, generalmente analizamos muestras y hacemos análisis de contaminación orgánica, ¿no? DBO, DQO, nitrógeno, fósforo, los contaminantes normales, ¿no? Que se analizan, digamos, en plantas de tratamiento. Si quisiéramos analizar, por ejemplo, la contaminación de una empresa en particular, bueno, pues seguiríamos el contaminante que esa empresa puede estar descargando. Bueno, eso no se ha dado, ¿no? Pero si hubieran, por ejemplo, cromadoras en la ciudad, muchas cromadoras, pues sí, estaremos analizando metales pesados en el agua. Pero bueno, no es un estado muy industrial, ¿ok? Aquí más bien son agroquímicos, granjas porcinas y la contaminación de las aguas residuales domésticas. Son, digamos, las fuentes de contaminación más relevantes, ¿no? En el estado. Nos vamos a un corte comercial y regresamos. Las noticias más importantes de nuestra entidad con información actualizada y veraz. Solo las encontrarás con Freddy Heredia en Yucatán es Noticia. Por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Rafael Vega y Armando Escalante nos invitan a comparar y contrastar los hechos y noticias del sureste de México. En el programa Contrastes, diferentes puntos de vista se unen en este espacio todos los jueves a las 11:30 de la mañana. Teleplay, viejos amigos en una nueva señal. Gracias por acompañarnos en este su programa Acceso Directo, un programa para divulgar el trabajo de nuestros académicos, nuestros investigadores y nuestros científicos. Y el día de hoy estamos hablando sobre la contaminación del acuífero en Yucatán. Y el día de hoy tengo la oportunidad de entrevistar al doctor Roger Iván Méndez Novelo de la Facultad de Ingeniería. ¿Cuáles son, ahora sí, por ejemplo, la industria porcícola, que tanto se ha hablado en los últimos años, en los últimos meses? ¿Hay formas de eliminar la contaminación según sus estudios, doctor? Sí, claro. O sea, realmente hay tecnologías, hay fórmulas, hay personas preparadas en la región
para poder eliminar la contaminación de cualquier fuente de contaminación. Y no son tecnologías muy complicadas ni muy difíciles, ¿no? Quizás trenes de tratamiento un poco complejos y caros, pero sí se puede eliminar la contaminación, ¿no? En el caso de las granjas porcícolas, bueno, la contaminación en las granjas porcícolas es una contaminación fuerte, ¿no? O sea, es una carga orgánica alta, ¿no? Por decir un parámetro, por ejemplo, DQO, por ejemplo, o DBO, que son dos parámetros de contaminación, aunque no expliquemos de qué se trata, consideremos como parámetros de contaminación. Digamos, un agua doméstica, pues tiene 200, 300 unidades de esos DBO o DQO. Y un agua porcina puede tener 12.000 o 15.000 unidades de estas de contaminación, ¿no? DBO o DQO, dependiendo de la forma como se opere la granja porcina, ¿no? Pero bueno, se puede tratar ese agua y hacer que cumpla con las normas de descarga de agua. Se puede, sí se puede. Recientemente modificaron las normas de descarga, porque en efecto somos una zona kárstica y no podemos aceptar la misma calidad de agua que en el resto del país, donde el agua se sigue tratando en el camino para llegar al acuífero. Aquí llega de inmediato. Entonces, es más restrictiva la norma actual. O sea, yo tengo que bajar, digamos, de esos 12.000 a prácticamente cero, en el caso de la DGO o la DGO, o muy cerca de cero. ¿Se puede hacer? Sí, sí se puede hacer. Claro que se puede hacer. Y los tratamientos son muy complicados, no, tecnológicamente no son complicados. Se está haciendo, esto sí no lo sé, no lo puedo asegurar, pero yo sé que hay muchas granjas que tienen plantas de tratamiento. Habría que complementar esas plantas de tratamiento para evitar que contaminen, sobre todo ahora que ya tienen que cumplir con una nueva normatividad. Digamos, hay un proceso que se llama proceso anaerobio que tiene que utilizarse en las granjas porcinas, que se utilizan para cuando tenemos agua con una alta carga orgánica, porque es un proceso en el que de manera rápida se puede bajar la carga orgánica de los 12.000 quizás a 1.000 o a menos de 1.000. Pero ese 1.000 remanente, pues comparado con 200 que tiene el agua doméstica, pues ya es un poco más complicado de eliminarlo con un proceso anaerobio. Entonces, se dan otros tratamientos posteriores. Es donde habría que analizar las granjas, cuál es el tratamiento más apropiado para lograr llegar a cumplir con la normatividad. Naturalmente que se puede hacer, o sea, no habría ningún problema de hacerlo. Y bueno, las autoridades son las que tienen que ver que se esté haciendo y que estén cumpliendo. ¿Nos podría explicar cuál es este proceso biológico anaerobio y aerobio? Bueno, el proceso anaerobio es que las bacterias, que son las que llevan a cabo la descomposición de la materia orgánica, no viven en presencia de oxígeno. O sea, no, si les ponemos aire, oxígeno, se inhabilitan o se mueren, ¿no? Tienen esa característica esas bacterias. Mientras que los procesos aerobios, pues las bacterias que hacen el trabajo de eliminar la materia orgánica, pues sí viven en presencia de oxígeno y entonces son otras bacterias diferentes, ¿no? Hay un proceso que se llama un proceso anóxico, ¿no? Que es pasar del proceso anaerobio al proceso aerobio, después anaerobio, o sea, ir pasando de uno a otro, ¿no? Y ese proceso se utiliza para eliminar el nitrógeno, porque el nitrógeno es complicado de quitar, ¿no? O sea, de un proceso anaerobio sale con alta concentración de nitrógeno y después no en cualquier proceso de tratamiento es fácil de quitar el nitrógeno, ¿no? O sea, es caro eliminar el nitrógeno, tendría que ser por absorción, que es un proceso de tratamiento caro, ¿no? Pero con ese proceso aerobio, 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 se puede eliminar el nitrógeno y volverlo nitrógeno gas. Entonces, digamos, no es un proceso excesivamente caro que puede ser implementado por las granjas porcinas para los tratamientos, ¿no? Entonces, digamos que en cuanto a los cerdos, pues las granjas porcinas grandes ya tienen casi resuelto tu problema. O sea, esas seguramente tienen plantas de tratamiento y aunque no estuvieran trabajando al 100%, pues ya están cerca de lograr tratar tus aguas, ¿no?
Las granjas medianas también yo sé que ya tienen plantas de tratamiento, ¿no? Digamos, un 50% de la contaminación porcina o de los cerdos son granjas grandes, un 30% medianas y un 20% restantes, pues son los cerdos de los patios. Eso sí, no tienen plantas de tratamiento. Eso sí, quedan hacinados en los patios, en los corrales, en las casas, y cuando llueven, bueno, pues se van al acuífero, ¿no? Digamos que es una carga orgánica que es difícil de evitar, ¿no? O sea, habría que poner tratamientos en las granjas, en las casas de las personas que tienen porquerizas, y eso pues es complicado de que se pueda hacer, ¿verdad? O sea, no tienen los recursos económicos para hacerlo, ¿no? Bueno, eso es en cuanto a la contaminación porcina, ¿no? Me decías también en cuanto a la contaminación de las aguas domésticas, o... Sí, de aguas domésticas. Sí. Bueno, de las aguas domésticas, otra vez, ¿no? El tratamiento es sencillo, ¿no? O sea, es sencillo de manera general, ¿no? No lo es tanto para Yucatán, porque como estamos en una planicie, es complicado hacer un sistema de drenaje. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, conducir el agua a las plantas de tratamiento y hacer el tratamiento bien, y bueno, con eso evitamos contaminar el acuífero. Se intentó hacer una vez el drenaje en Yucatán y vieron que era muy caro y no lo resultó, porque el drenaje funciona por gravedad y a los pocos metros ya estás muy profundo el drenaje, cerca del acuífero, y entonces había que poner estaciones de rebombeo y era más caro hacer el drenaje aquí en Yucatán que en otros lugares, ¿no? Pero esa es la única forma que tenemos de no contaminar con aguas domésticas, ¿no? Se han intentado muchos dispositivos, que las fosas sépticas, que los digestores, que los filtros, etcétera, domésticos, y esos pues no funcionan o no funcionan bien, y además no se operan bien. O sea, una fosa séptica es un dispositivo para retener sólidos. Y una vez que se llena la tercera parte de la fosa séptica con sólidos, habría que parar la operación de la fosa, quitar esos lodos para que vuelva a funcionar. Pero eso pues no se hace nunca, ¿no? O sea, una fosa séptica se pone a funcionar, se llena de lodos la fosa séptica, los lodos salen al pozo de absorción, taponan las paredes del pozo de absorción, y entonces empieza a derramarse pues toda la porquería, todo el agua residual en las casas, y pues eso es lo que ocurre, ¿no? Y entonces, ¿cómo se puede evitar eso? Bueno, pues teniendo, ahora sí, un tratamiento de aguas residuales, ¿no? No encuentro otra forma de poder evitar esta problemática, ¿no? Hemos estado muchos años haciendo muchos modelos, y hasta ahora no encontramos un modelo que sea eficiente para el tratamiento de aguas domésticas, que sea a nivel domiciliario. No lo hay. Podría yo técnicamente explicar por qué no lo puede haber, pero pues eso tendría que ser, digamos, es un poquito más complicado de explicar, ¿no? Pero no lo hay, y no puede haber un tratamiento doméstico a nivel de casa por casa que sea eficiente para remover la carga orgánica. Entonces, si no hacemos eso y además no operamos las fosas sépticas como se deben operar, pues estamos contaminando. Digamos, es una contaminación que está ahí y desde siempre ha estado ahí. Ahora, ¿se puede resolver? Pues sí, haciendo el drenaje y tratando el agua, que es algo sencillo, ¿no? Donde hay drenaje y donde hay plantas de tratamiento, pues esas funcionan bien. Y esta partecita de la ciudad no se está contaminando, pero donde no lo hay, ahí sí se está contaminando. Doctor, muchas gracias por compartir sus conocimientos con nosotros, con el público. De verdad, le agradecemos su tiempo, doctor Roger Iván Méndez Novelo, porque sabemos que usted anda muy ocupado, no descansa. Y a ustedes, gracias
por acompañarnos. Y esta es la importancia de saber cómo tratar el agua, el acuífero en Yucatán.